Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús hablaba a personas que estaban desesperadamente intentando encontrar a Dios y tratando desesperadamente de ser buenos, pero que estaban encontrándolo imposible de lograr, y por consecuencia se hallaban sumidas en el agotamiento, en el cansancio y en la desesperación. Entonces Jesús les dice: vengan a mí todos los que están rendidos bajo sus propias cargas. Para un judío tradicional, la religión tenía que ver justamente con cargas. En Mateo 23, versículo 4, Jesús les dice a los escribas y fariseos: ustedes toman las cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre sus hombros. Y para un judío la religión eran reglas interminables, normas que regulaban todas las situaciones de la vida. Se escuchaba constantemente: no hagas esto, no hagas lo otro, y todo aquello centraba y enfocaba la vida de las personas a luchar para cumplir y no a vivir para disfrutar la plenitud de vida que podemos encontrar en Dios. Acompáñame a este quinto capítulo de nuestra serie No es religión, titulada el día de hoy: Descansa en Jesús. Ya estamos terminando el primer mes del año, enero, y qué rápido ha pasado este primer mes. Estoy seguro que muchos de nosotros comenzamos el año proponiéndonos algunas cosas. Hemos dicho que es un año que nuevamente será distinto, con mucha incertidumbre, pero aún así nos hemos propuesto seguramente algunas cosas simples que podemos cumplir, como por ejemplo hemos dicho que a partir de este año comenzaremos a alimentarnos mejor, dejar el pan, comenzaré a consumir menos azúcar, comenzaré a hacer deporte, aunque sea una vez a la semana en casa. Me despertaré 1 o 2 horas antes en la mañana para comenzar bien el día, tranquilo. Comenzaré a participar, por ejemplo, de las oraciones matutinas de los lunes a las 7 a.m., cosas que nos proponemos, comenzar a leer más, leer un libro, etc. Yo personalmente resulta que decidí al inicio de este año retomar más el deporte, no comer definitivamente comida chatarra. ¿Y qué pasa? Que, bueno, los que saben, en mi trabajo tengo la bendición de trabajar también y ser compañero de un amigo de infancia, Francisco, yo le digo Pancho, y también nos conocemos en el ámbito de la iglesia. Y cuando salimos algunos días de la semana, tan estresados del día, salimos tarde del trabajo, y cuando nos vamos en dirección a casa, normalmente estamos pensando en comer algo. Terminas estresado y justo resulta que tenemos 2 opciones: o pasamos por el Automac, o en el camino a casa hay muchos carritos de comida chatarra. Qué maravilloso es cuando nos paramos en un carrito y nos comemos un completo o un churrasco, y ahí estamos. Creo que esta semana que recién pasó lo hicimos como 3 veces. Yo me había decidido no comer chatarra, pero resulta que en estos momentos de presión, de estrés, terminamos finalmente con mi amigo, con Pancho, comiéndonos unos completos, unos churrascos. ¿Y a cuánto no le ha pasado eso? Que dijeron: dejaré de comer completos, dejaré de comer comida que me hace mal, pero finalmente no lo logramos porque la situación de estrés, el momento, finalmente terminamos haciéndolo. O dijeron: me voy a levantar más temprano, y no lo lograron. O leeré un libro y aún no lo hacen. Y algunas cosas que nos propusimos simplemente no lo hemos logrado. Lo que nos propusimos simplemente no sucedió. Y ahí vienen todas las recomendaciones: come bien, toma agua, toma café, aliméntate bien, come fruta, etc. Y suena fácil, pero es algo que realmente nos cuesta lograr vivir en ese estándar. Cuando hablamos de cuidarse, de alimentarse, es algo que estoy seguro que a todos lo han intentado y realmente cuesta. Y parece que siempre nos estamos esforzando por estar bien, nos estamos esforzando demasiado para lograr vivir tal vez en esa calidad de alimentación o bienestar. Y puede llegar el punto en donde no lo estemos disfrutando. Ahora, quiero que me acompañes a la palabra del Señor para introducirnos en el mensaje del día de hoy. Y vamos a ir a una historia bíblica y quiero que me acompañes. Está en Éxodo capítulo 34, desde el verso 27 en adelante. Y antes de leer eso, quiero dar un poco de contexto.
Aquí Israel ya había salido de Egipto, ya habían cruzado el mar, un milagro, en victoria, en alabanza, y estaban en el desierto cuando Dios habla a Moisés en el monte y les entrega la tabla de los 10 mandamientos para el pueblo. Pero cuando Moisés descendió, dice la historia que vio al pueblo en una fiesta con un becerro de oro. Ellos habían levantado un becerro de oro. Al ver esto, Moisés, frustrado, enojado, dice que tiró las tablas y estas se rompieron. En Éxodo capítulo 34 es la segunda vez que Dios habla con Moisés para entregarles nuevamente las tablas de la ley. Y vamos a leer Éxodo capítulo 34 del 27 en adelante. Dice: después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas las instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Verso 28, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. Y todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora, si yo veo a alguien por la calle en mi día a día, en la semana, que su rostro está brillando de manera inusual, claro que me preocupo, claro que me impresiona, tal vez me daría un poco de miedo o por lo menos diría que es algo raro. Y eso es lo que ocurrió con el pueblo, se impresionaron, tuvieron miedo al ver el rostro de Moisés resplandeciente. Avancemos, verso 31. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Verso 32. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Verso 33, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor les había dado, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Ahora, hay una idea sobre la fe y los cristianos de que porque somos cristianos debemos llevar una vida que raya la perfección, que debes saber lo que hay que hacer en toda situación o que tienes la respuesta a todas las situaciones de la vida. ¿A cuántos no le ha pasado alguna vez? Una vez me sorprendió porque un amigo que yo tenía, compañero de trabajo, siempre tenía respuesta a todo porque tenía mucho conocimiento en distintas áreas. Yo siempre estaba día a día preguntándole cosas y él tenía respuesta hacia todas las cosas. Hasta que un día le pregunté algo y él me respondió, no sé. Y yo me decepcioné un poco porque dije, ¿cómo es que no sabes? Y él me dijo, simplemente no sé. Me hizo reflexionar a mí mismo y me dije, ¿qué estaba pensando yo creyendo que esa persona podía saberlo todo? Creía que era una enciclopedia andante y no, simplemente no podía saberlo todo. Y debemos asumir, amigos, iglesia, que hay cosas que escapan de nuestras manos. Y ese es el punto. Ser cristiano no es saberlo todo. No es tener la respuesta de todo, pero definitivamente creer en Dios es saber vivir en lo que sabemos y confiar en Dios en lo que no sabemos. Saber todas las respuestas de la vida no es nuestro objetivo, pero Jesús sí es nuestro objetivo. Lograr perfección no es nuestro objetivo, pero Jesús es nuestro objetivo. Cumplir con un estándar moral no es nuestro objetivo, pero Jesús es nuestro objetivo. Cuando nuestro foco es Jesús, cuando nuestro objetivo es Jesús, conocer más a Él, entonces podemos encontrar respuestas a las situaciones de la vida. Cuando nuestro foco es Jesús, entonces podemos crecer como personas. Cuando
Cuando nuestro foco es Jesús, podemos sentirnos en paz con nosotros mismos y en paz con los demás. Pero cuando tu objetivo cambia, no es Jesús, y tu objetivo pasa a ser principalmente cumplir con un estándar moral, social, espiritual, entonces cuando tu objetivo sale de ser Dios y Jesús en nuestra vida, tu objetivo pasa a ser encontrar tus propias respuestas. Entonces esos estándares, entonces esos objetivos que buscamos lograr son y terminan siendo tan inalcanzables por nuestras propias fuerzas, terminan siendo tan pesados que nos agobian y nos cargan. Moisés mismo no pudo cumplir. Moisés mismo no pudo lograrlo. Y mira, quiero que me acompañes a profundizar en eso, en lo que hemos leído en Éxodo capítulo 34. Y me encanta porque en 2 de Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 7, el apóstol Pablo está entregando como un tras de escena de esto que leímos en Éxodo capítulo 34. ¿Quisiste alguna vez ver un backstage de una película que te gustó? Saber qué pasaba detrás, cuáles eran los detalles que no pudiste ver. Bueno, realmente aquí en 2 de Corintios capítulo 3, Pablo está hablando de un tras de escena, de un backstage de lo que ocurrió ahí en Éxodo capítulo 34. Y mira, acompáñame, 2 de Corintios capítulo 3, verso 7, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corintio, dice: el camino antiguo con leyes grabadas en piedra, refiriéndose a Éxodo capítulo 34, mira, dice, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Mucha atención en eso. Pablo dice que ese brillo ya estaba desvaneciéndose. Pero mira lo que dice aquí, se hace esta pregunta el apóstol Pablo, dice: ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Hace un comparativo entre el momento que estaba viviendo Moisés y el pueblo de ese resplandor de la gloria de Dios, pero dice: ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Verso 9, mira, dice: si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Yo pregunto, ¿cuál es ese camino que está hablando el apóstol Pablo? No son leyes, no son reglas, no son condiciones, no es algo, es alguien. Ese nuevo camino que habla el apóstol Pablo es Jesús. De hecho, Juan capítulo 14 en el verso 6, Jesús dice: yo soy el camino. Pero sigamos leyendo el versículo 10 de 2 de Corintios. Dice: de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, sí, era glorioso. Cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Verso 13, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada, y otra vez lo menciona, ¿a qué? A desvanecerse. Esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Y lo que Pablo está diciendo aquí es ¿recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan al patriarca, al gran Moisés? Él tuvo que tapar su rostro para que nadie pudiera ver que el resplandor se iba desvaneciendo. Sí, se iba desvaneciendo de su rostro. Significa que no podía retener ese resplandor, no podía mantener ese resplandor en su rostro. Mira, ni siquiera Moisés, el gran Moisés, pudo hacerlo. Tuvo que esconder su rostro para que el pueblo no lo viera. Fíjense, ¿qué pudo haber pensado entonces el pueblo?
No veían que el resplandor que tenía Moisés se iba desvaneciendo porque Moisés tapaba su rostro hasta que volvía a hablar con Dios y se volvía a resplandecer su rostro. Escúchame, amigo, iglesia, la religiosidad trata de tapar lo que realmente somos, porque somos hombres y mujeres comunes. Somos seres humanos de carne y hueso, pero que necesitamos de Dios. La religión nos invita a fingir lo que somos. La religión nos invita a fingir que podemos ser aptos, que podemos ser perfectos, haciéndoles creer a muchos que sí se puede ser apto y perfecto ante Dios. Pero la respuesta, amigos, es que no lo somos. Cuando intentas mostrar eso y de esa manera terminarás siempre fingiendo, terminaremos siempre mintiendo, porque la religión te invita a fingir, te invita a aparentar, pero la gracia de Dios nos invita a ser como realmente somos, abiertos, sin velos, auténticos, imperfectos, pero amados por Dios. Y barro en sus manos que estamos siendo moldeados por Él. Mira lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, que es lo que tú y yo hemos hecho, hemos vuelto nuestra vida a Dios, dice que el velo es quitado. No tenemos necesidad de ocultar. El velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No es religión, es libertad. Así que todos nosotros, verso 18 dice, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: en el antiguo pacto tú y yo debíamos cumplir cada requisito, la ley, cada norma, pero era imposible de cumplir por nuestras propias fuerzas. Por eso que automáticamente nos llevaba a la muerte y a la condenación. Por eso es que dice: el camino antiguo nos llevaba a la condenación, pero el nuevo camino que es en Jesús. Pero el nuevo camino, en otras palabras, pero a través de Jesús, no tienes que fingir. No tengo que fingir. No tienes que ponerte máscaras. No tienes que ponerte caretas. Pero puedes permitir que Dios trabaje en tu vida. Pero puedes permitir que Dios trabaje en tu corazón, que termine lo que ha iniciado. Porque el Espíritu Santo, amigos, trabaja en ti. Trabaja en mí. Lo que tú no puedes, el Espíritu Santo puede. Nos damos cuenta que nuestro objetivo final no es ser santo. Nuestro objetivo es seguir a Jesús. Y a través de Él nos hace santos. Nuestro objetivo no es vencer nuestras luchas, sino que nuestro objetivo es seguir a Jesús y Él vence nuestras luchas. Nuestro objetivo no es ser y luchar y esforzarnos por ser mejores, sino que nuestro objetivo es seguir a Jesús y en Él podemos ser mejores. Aquí en Mateo capítulo 11, en el versículo 28, volviendo al versículo que leímos al inicio, Jesús está haciéndole una invitación a las personas. Imagínense el tiempo que transcurre, la cultura, los pensamientos respecto al antiguo y al nuevo camino. Jesús se presenta como el camino ante las personas y les dice: vengan a mí todos los que están cansados de llevar sus propias cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Descanso de qué? Habían estado intentándolo, habían estado esforzándose por cumplir este antiguo camino, pero Jesús viene a decirle: yo soy el camino, yo les daré descanso, denme su carga y yo les daré mi yugo, que es fácil de llegar.
En Mateo capítulo 11, verso 28, el versículo que hemos leído inicialmente, Jesús está viendo que el sistema religioso del momento, los líderes religiosos, estaban poniendo cargas demasiado pesadas sobre la gente, cargas y obligaciones que son imposibles de cumplir, formas, requisitos, y que si alguien no podía, entonces no era aceptado, no era digno, no podía. Estaban tan presionados, estaban tan cargados, escúchame, estaban tan cansados. ¿Has dicho alguna vez: estoy tan cansado de intentarlo? Estoy tan cansado de querer sacar esto adelante y no puedo. Estoy tan cansado de luchar conmigo mismo, con mis deseos, con mis emociones, con mis reacciones, con mis actitudes. Pero Jesús les dijo: ¿saben qué? No sigan intentándolo por sus propias fuerzas. Mejor vengan a mí. Yo haré la obra por ustedes. Yo trabajaré en ustedes. Yo venceré por ustedes. Yo los haré descansar. Yo les daré descanso. Tal vez muchos han estado luchando en este último tiempo con ansiedad, con su estado de ánimo incontrolable, tal vez con problemas familiares, con pérdidas familiares, tristezas, dolores, relaciones, con problemas financieros. Pero Jesús te dice hoy: amigo mío, ven a mí, yo te daré descanso. No solamente dice vengan a mí, sino que Jesús les sigue explicando en el versículo siguiente, y aquí quiero que me pongas atención porque ese es el final del mensaje. En el verso 29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Yo quiero centrarme en dos cosas para terminar ese mensaje de lo que Jesús está diciendo aquí. Y lo primero que Él dice es: mi yugo es fácil. Lo primero, escúchame, el yugo que Dios te ofrece es fácil, pero en el significado más original de la palabra fácil no es esa facilidad que nosotros interpretamos rápidamente. La palabra fácil en el original griego es gestros, que quiere decir realmente que encaja bien. Ese es el significado de esa palabra, algo que encaja bien. Mira, los yugos de los bueyes se hacían de madera, y Palestina era justo una región en donde fabricaban estos yugos para los animales. Se llevaba el buey al carpintero para que tomara las medidas. Luego se trabajaba en madera, el carpintero trabajaba el molde y se llevaba otra vez al buey para que probaran el yugo y se ajustara bien, de manera que no le hiciera daño al animal. Es decir, el yugo se hacía a medida del buey. Así como una prenda de vestir que tú puedes hacerlo a medida, de la misma manera este yugo se fabricaba en la medida personalizada y perfecta del animal. Hay historias extrabíblicas que hablan los comentaristas de libros historiadores que cuentan que Jesús, antes de su etapa de ministerio, trabajó fabricando yugos para bueyes en Galilea, y su taller era conocido como el lugar en donde se hacían, escúchame bien, los mejores yugos de Galilea, e iban de todas partes para pedir la fabricación en el taller. Y el factor diferenciador del taller era que, como ninguno, los yugos que se fabricaban ahí encajaban perfectamente en el animal, en el buey. Los comentaristas bíblicos dicen que es posible que Jesús estuviera usando aquí el cuadro de su taller de carpintería para cuando dice y le dice a la gente: mi yugo encaja bien. Lo que quiere decir Jesús con ese mensaje entonces es: la vida que yo te doy es
una carga que no te hace daño. Está diseñada a tu medida. Está diseñada para que te vaya bien. ¿Y acaso la palabra de Dios no dice que los planes de Dios son para bien para ti y para mí? ¿Acaso no dice que los planes de Dios son agradables, son buenos y son perfectos? Es porque está hecho a tu medida. Es porque está hecho a nuestra medida. El yugo de Dios para nosotros no es algo que nos hace daño. El evangelio no es algo que nos hace daño. La religión nos hace daño. Pero lo que Dios nos ofrece es bienestar, es sanidad y está exactamente diseñado para nuestras necesidades y nuestras habilidades. Entonces el primer punto es el yugo. Este mensaje, la vida que Dios te ofrece encaja bien. Mi yugo es fácil, mi yugo encaja bien. Y lo segundo que Jesús también está diciendo aquí es que mi carga es ligera. Te dice, vengan los que están cansados, porque mi yugo encaja bien. Y segundo, mi carga es ligera. Mi carga es ligera para ti. No es que no vivamos situaciones difíciles, todos la hemos vivido. No es que no vivamos momentos de presión, no, sino que el amor de Dios para nosotros hace que esta carga sea ligera. Una vez un niño estaba llevando en brazos a otro niño más pequeño que era cojo. Un hombre lo vio y le dijo, esa es mucha carga para ti, es mucho peso para que lo lleves. Pero el niño respondió, escucha lo que respondió, no es una carga, Señor, es mi hermanito. Y cuando la carga que llevamos la hemos tomado por amor, entonces esa carga es ligera porque nace desde el corazón, y eso es el evangelio. Pero toda carga que aceptaste por obligación, que es religión, se transformó en una carga demasiado pesada y te traerá a la larga cansancio y dolor. Jesús te hace esta invitación, amigo, el día de hoy, y te dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados, todos los que están desesperados. Tomen esta vida. No es religión, escúchame, no es religión. Es una vida que está diseñada para ti. No te hará daño, no te hará sufrir. Este yugo es ligero porque nace desde el amor y desde el corazón de Dios para ti. Entonces, no sigas intentando llevar tu propio camino. No sigas intentando solucionar las cosas que no tienes alcance, responder las preguntas que no tienen respuesta y que solamente la encontramos en Jesús. Jesús es el camino, descansa en Él. Este mensaje se titula el día de hoy, en la quinta semana de nuestra religión, se titula Descansa en Jesús. Y la invitación es, iglesia, amigos, descansa en Jesús. Cierra tus ojos. Señor, hemos entregado tu palabra el día de hoy y la invitación sigue siendo en estos tiempos, en 2021, han pasado miles de años y sigue siendo la misma. Vengan a mí todos los que están cansados. ¿Cansados de qué? De intentarlo por sus propias fuerzas, de creer que podemos ser buenos por nuestras propias intenciones. Vengan a mí y tomen ese yugo, esta carga que es ligera. Abracen el evangelio, abracen esta nueva vida que ha sido diseñada para ustedes. Señor, queremos responder a esta invitación. Queremos, Señor, recibir el día de hoy este mensaje que no es religión, sino que es una vida plena, ajustada para nosotros, diseñada especialmente para nosotros. No queremos más ocupar caretas, velos. No somos los mejores, no somos perfectos, somos personas imperfectas, pero que necesitamos de ti, pero que necesitamos que tú trabajes en nosotros. El día de hoy, si hay alguien que está a punto de tomar esa decisión y que quizás le complica, es que mi vida, es que lo que he hecho, es que lo que ha pasado, es que lo que estoy viviendo, no importa cuán difícil haya sido tu vida o cuán dura o oscura haya sido tu pasado, el día de hoy Jesús te dice, ven a mí, te ofrezco un nuevo comienzo, una nueva oportunidad a vivir una vida, aleluya, que puede ser mejor, que puede ser más liviana. Pon tus cargas ante el Señor y Él te sustentará y Él te llevará. Señor, hoy día declaramos en tu nombre, Señor, recibimos ese consuelo, ese descanso en tus brazos, Señor, en tu nombre, Señor.
Entregamos esta palabra que traiga paz, consuelo y vida a los corazones. En tu nombre, Jesús. Amén. Y a ti sea la gloria y la alabanza. Amén y amén. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cántalo más fuerte. Y como una sola iglesia, levantemos nuestras voces y adoremos el nombre de Jesucristo. Cántalo con nosotros. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Una vez más se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cántalo más alto. Una vez más se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Son las voces, Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.